rapidito en este hermoso día que el Señor nos ha permitido vivir, amén. Por la gracia de Dios, tú y yo estamos en pie, amén, y por la gracia de Dios sé que cada uno de nuestros familiares, como oraba mi hermano Rubén, amigos o vecinos que se encuentran en esas salas de UCI, se levantarán por el poder de nuestro Dios, amén, se levantarán y glorificarán al único Dios que existe, amén. Bendito sea el Señor. Bueno, en esta mañana me corresponde a mí traer la palabra de parte de Dios, amén. Y al comenzar esta semana, pues yo le pedí al Señor, ya le venía pidiéndole al Señor por esta palabra, y Dios me venía hablando a través que iba pasando los días, amén, y mostrándome sus maravillas, mostrándome esos secretos que Él tiene para ti y para mí, amén. Y quiero que nos vayamos en esta mañana al libro de Isaías, capítulo 40, de los versículos del 25 al 31. Isaías del 40, del 25 al 31. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Padre, en esta hermosa mañana te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, amado Rey, porque tú eres nuestro Dios. Queremos que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Que tú hables, amado Dios, lo que tú tienes para tu iglesia, para tu congregación, para tus hijos, Señor. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. En este tiempo debemos de estar alerta, amén, y no dejarnos engañar por esas corrientes filosóficas en que afirman que todos los puntos de vista son iguales, de válido, y que toda verdad es relativa a cada individuo, que toda verdad es relativa a cada individuo. Esto quiere decir que muchos opinan que la existencia de Dios depende de cada persona, cómo lo ve, cómo lo sienta. Si tú crees que existe Dios, está bien. Si tú crees que no existe, está bien. Si piensas que no existe ningún Dios, está bien. Si crees que nuestro Dios es Jehová, está bien. O si crees que es Buda o Mahoma, está bien. O si crees que es la naturaleza, está bien. O si en algún punto crees que es lo que ha hecho el hombre como Dios, está bien. Pero ¿sabes qué? Que la única realidad que existe y que nos la ha mostrado este libro, que es para nosotros la vida, es que solo existe un solo Dios. Amén. Un solo Dios existe y ese se llama Jehová de los ejércitos. Ese Dios que te han enseñado a ti, ese es el único que existe. Amén. Y esto está en las Sagradas Escrituras. Y tú y yo debemos de ser esas personas, esos, como decimos, esos autoparlantes, para que toda la humanidad conozca que hay un solo Dios. Amén. Ese Dios amoroso y ese Dios misericordioso. Ese Dios en el cual vamos a hablar en esta hermosa mañana, que Él nos ha regalado en su infinita misericordia. Y hoy tenemos como título el único Dios verdadero. El único Dios verdadero.
Pero antes de entrar al mensaje como tal, quiero que busquemos, o yo pues prácticamente había buscado, qué significa único. El diccionario de la lengua académica dice que único significa sin otro de su especie. Amén. Sin otro de su especie. Un ejemplo puede decir, este es el único tigre que existe en la selva. Hay otra definición que dice que único es extraordinario, excelente y magnífico. Estos dos significados a los cuales encontré se aplican a nuestro Dios, al único Dios verdadero, amén. Porque Él es sin otro de su especie, porque Él es magnífico, amén. Porque Él es excelente, porque Él es extraordinario. Ese es nuestro Dios. Pero ¿por qué decimos que es único? ¿Sabes qué? Nosotros decimos que es único, o la palabra dice que es único, porque fue el único que nos creó. Porque fue el Dios que nos creó. Amén. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Quiere decir que no había nada antes. Al comenzar todo esto, lo que tú y yo hoy vemos y observamos, dice que Dios creó el cielo y la tierra. No hay otro creador como Él. O como dice en Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por el arquitecto, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Y si lo queremos complementar un poco más, dice en Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendito sea el Señor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él fue el ingeniero civil, el que diseñó los planos. Amén. Él fue el arquitecto que comenzó a hacer la obra y Él es el diseñador de todo lo que hoy existe. Amén. Bendito sea el Señor. Esto lo debemos tener bien claro, tú y yo. No hay nada que cambie esta verdad dicha en la palabra de Dios. Hoy voy a tocar varios versículos porque nos vamos a basar todo lo que voy a expresar en esta mañana en la palabra de Dios. Amén. Con eso es que tú y yo podemos confrontar a cualquier cosa que la ciencia quiera cambiar. Amén. Recuerda que muchos científicos dicen que la creación no fue creada por Dios y que Dios no creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. ¿Dónde esa verdad puede ser realidad? ¿O dónde eso que están diciendo puede ser realidad? Amén. Eso es mentira. Eso es cosa que quiere traer Satanás para cambiar lo que tú y yo hoy pensamos de quién es nuestro creador. De que Él es el único Dios que existe. Que Él es el único creador que pudo diseñar todo lo que hoy tú y yo vemos. Amén. Dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. La evolución que habla sobre la teoría de la evolución, que habla sobre que nosotros descendemos del mono, eso se cae por sí mismo. Amén. Porque quien nos creó fue Dios, no el hombre. En Dios estuvo el pensamiento y el sentir en su corazón de crear todo lo que hoy existe. Nosotros como humanidad, como seres humanos, Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es el único que nos pudo crear a nosotros, que nos pudo hacer. No existe otro Dios. Ahorita tú y yo lo cantábamos. En medio de la adoración y la alabanza, no hay nadie como tú. Amén. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro y que nada de lo que hoy en día las corrientes filosóficas o todas estas corrientes científicas pueden decir,
de que Dios no existe, nada nos lo puede cambiar, porque Él existe, porque tú y yo lo hemos vivido. Amén. Oh, aleluya. Mira, los científicos han tratado de cambiar todo lo que hay en la palabra de Dios. Para ellos, en el momento en que el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara, para ellos fue un fenómeno de la naturaleza que pasaba en esos tiempos donde el mar bajaba y podías pasar en seco. Amén. ¿Por qué? Porque en ellos está siempre cambiar lo que tú y yo pensamos de ese Dios maravilloso que existe, de ese único Dios creador, de ese único Dios que nos ha podido hacer a nosotros. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso es que decimos que es único, porque Él es el único creador. Amén. Y hoy quiero decirte también que Él es único porque es el único Dios trino que existe. Amén. En Mateo 28:19 dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando a 3 personas. Amén. Que hacen parte de un mismo Dios. Aleluya. Es el único Dios trino que tú y yo conocemos. No hay otro que puede decir en otra parte de que también se dispone de 3, no. En 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Está mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, aleluya. O en Génesis 1:26 dice, aleluya, entonces dijo Dios, hagamos, oh, aleluya, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza al hombre. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Es Dios trino. Es un Dios que nos ha enseñado en las Escrituras que se compone, que se ha manifestado en 3 personas distintas. Oh, aleluya. Como lo muestran los textos ya leídos. En sus funciones y en sus relaciones personales. Ese es nuestro Dios. Ese Dios trino, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de sus funciones, cada uno tiene su función, valga la redundancia. Y lo dice primero en Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice la palabra, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Aquí claramente nos está mostrando que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da los dones. Los que tú y yo anhelamos, esos dones los entrega el Espíritu Santo de Dios. El ministerio lo da nuestro Señor Jesucristo. Y quien pone a trabajar todo es nuestro Dios maravilloso, el Dios Padre. Bendito sea el Señor. 3 personas en un Dios único, inigualable. Nuestro Dios verdadero es un Dios trino. No solamente es el creador, sino también es un Dios trino. Son de un mismo pensamiento, de una misma esencia, oh aleluya, de una misma naturaleza. Todos estos atributos divinos están en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese es el Dios que tú y yo anhelamos tener. Ese es el Dios que tú y yo deseamos que siempre esté con nosotros. Amén. Cada vez que tú y yo oramos y clamamos a Dios, es el Espíritu Santo de Dios quien lleva esa oración a los oídos del Padre.
Amén. Y quien intercede por esa oración es Jesucristo. Ahí está nuestro Dios trino. En la Biblia no te menciona otro, porque Él es único en su especie. Porque Él es el Dios extraordinario, magnífico. Ese Dios único, verdadero que tú y yo tenemos. Bendito sea el Señor. Pero también podemos decir, ¿por qué es único nuestro Dios? Porque es el único Salvador. Oh, aleluya. Ahorita lo decíamos. En cada alabanza pudimos ver, en las 3 alabanzas que escuchamos, podemos ver la majestad de nuestro Dios. Podemos ver ese Dios hermoso y maravilloso que tú y yo tenemos y que es único. Amén. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendito sea el Señor. La salvación es de Jehová, de ese Dios maravilloso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que ha pensado en ti y en mí. Amén. Hebreos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo, amén. De ese Dios hecho hombre, no como de ese hombre hecho Dios, como opinan los de Buda o como opinan los de Mahoma. Amén. Aquí estamos hablando de ese Dios que se hizo hombre, que se hizo carne para vivir y convivir con nosotros, para mostrarnos la realidad, para abrir nuestros ojos y hacer nuestros oídos sensibles a su palabra. Amén. Solo en Él hay salvación. Él es el único que nos puede dar salvación. Aquel al que su Padre entregó en la cruz del Calvario y que ocupó el puesto que tú y yo deberíamos estar ahí, en el que tú y yo debemos haber ocupado. Él lo hizo por ti y por mí. Amén. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En quién debemos de creer? En el único, en el que único que hay salvación. No hay otro. Solo en Dios, solo en Jesús hay salvación. Él es el único. Amén. Bendito sea el Señor. En Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, dice la palabra, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amén. En propiación. La propiación es lo que apacigua la ira de Dios. Él entregó a su Hijo para apaciguar todo lo que en ese momento podía estar sintiendo ese Dios maravilloso por una humanidad pecadora. Amén. El juez que nos concilió con el Padre. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo llegaremos al Padre por Jesús. Él es el puente, es el único puente que puede llevarnos al Padre, para llevarnos a ese lugar maravilloso que Él ha creado para ti y para mí, cuando ya no estemos en esta tierra. Él es el Salvador. Él es el único que pudo perdonar nuestros pecados. Amén. Él es el único justo que nos justificó ante el Padre. Y que hoy está sentado a diestra de Padre para interceder por ti y por mí. Él es nuestro Salvador. El único que existe. En el que tú y yo debemos creer y hacer que los demás crean. Porque en ti y en mí está esa obligación. Amén. Mostrar que hay un Dios salvador.
Mostrar que hay un solo único Dios creador. Mostrar que hay un solo Dios trino. No hay más. Solo Él. Bendito sea el Señor. En estos momentos difíciles que tú y yo estamos pasando o que la humanidad está pasando, nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Amén. En Él debe estar puesta nuestra mirada, en nuestro Salvador, en el que revela la palabra. Todo el Nuevo Testamento y antes del Nuevo Testamento nos hablaba que venía un Salvador, que venía alguien que iba a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Amén. Y en el cual hoy tú y yo estamos creyendo. Solo en Él hay salvación. Solo Él es el único Dios Salvador. Y cuarto y último, ¿por qué es el único Dios? Porque es el único que debemos adorar. Amén. Bendito sea el Señor. Es el único que debemos adorar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, de los versículos del 2 al 5. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea el Señor. En mi tiempo de juventud, yo estudié en un colegio católico. Amén. Un colegio católico en el cual los viernes teníamos que entrar, ir vestido de gala, entrar a la iglesia y compartir lo que hace la iglesia católica. Amén. Y muchas veces nos colocaban, no voy a mencionar, nos colocaban pues adorar imágenes. Y muchas veces yo sentía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Amén. No estaba bien el adorar imágenes o adorar cualquier cosa hecha por el hombre. Y cuando salí del colegio y tiempo mucho más que viví de mi vida, de todo lo que hice y deshice, cuando conocí del Señor hace más de 16, 17 años, vi que entró en mí la realidad, amén, de lo que dice la palabra de Dios, que no debo adorar a alguien diferente que no sea mi Dios. Amén. De lo que yo tengo en mí. Ese es mi Dios, el suficiente, el que debo adorar. Y comencé ya a ver la realidad de las cosas y a sentir de que el único que debo adorar es a mi Dios, al que siento yo que es mi Dios, al que me ha amado, el que ha entregado todo lo que es por mí, al que me escucha, con el que hablo en mi intimidad, con el que puedo hablar y no me va a rechazar. Ese es mi Dios. A Él debo adorar. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén.
Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro maravilloso Dios. Solo en Él debemos adorar. Solo en Él debemos alabar. Solo en Él debemos postrar nuestras rodillas. Él es el que nos ama. Él es el que nos creó. Él es el que se ha mostrado, amén, como ese Dios salvador. Si hoy tenemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, que el único que puede sanar es Dios. Muchas medicinas te dan a las personas para que puedan vivir un momento mejor que lo que pueden estar viviendo por cada enfermedad. Pero el que hace la obra en nosotros para ser sanados es nuestro Dios. Nada debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Es Él, el único Dios que existe, el único Dios maravilloso. Él es la realidad. Amén. Ni un trabajo, ni una persona, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el trabajo puede ocupar el lugar que Dios merece como único. Nada puede ocuparlo. Porque Él es el Dios que tú y yo debemos adorar, alabar. Porque Él es el único Dios que existe y que debe existir para ti y para mí. Amén. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Aunque la ciencia y mucha gente quiere meter en la cabeza a la humanidad de que existen muchos dioses o que no existe ningún Dios, eso no debe cambiar en nosotros. Amén. Cuando tú y yo estamos cementados en la roca que se llama Jesús, nada debe cambiar esa forma de pensar, de que solo existe un Dios. Y ese mismo está hoy con nosotros en este lugar. Y ese mismo está ahora mismo en cada sala de UCI o en cada lugar donde es invocado su nombre o donde están clamando por Él. Él está ahí moviéndose con su poder, derramando de su presencia, como lo está haciendo en esta mañana. Amén. Ese es nuestro Dios. Los de Éfeso creían en muchos dioses, pero cuando comenzaron a llegar Pablo y todos estos mártires del evangelio, comenzaban a cambiar la forma de pensar de ellos. ¿Por qué? Porque ellos mostraban a Jesús como ese Dios maravilloso. Mostraban al Padre como ese Dios misericordioso. Mostraban al Espíritu Santo, el cual declara la Biblia que vive en nosotros, que nosotros somos cuerpo del templo del Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Y la gente cambiaba su forma de pensar. Porque cuando entra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Él transforma, porque es el único que lo puede hacer. Nosotros oramos para que la humanidad le conozca y sea transformada. Amén. Nosotros oramos, clamamos a Dios. Pero el que hace la obra restauradora es el Espíritu Santo de Dios. Y es el que hoy nos está convenciendo a ti y a mí que solo existe un solo Dios. Que es nuestro Dios creador, que es nuestro Dios trino, que es nuestro Dios salvador, que es el único Dios que debemos adorar y alabar.
al único que debemos postrar nuestras rodillas, amén, y derramarnos ante Él. Esto hacía el rey David. Se postraba ante Dios, derramaba su vida, rasgaba sus vestiduras, no servía nada lo que él vestía, su corona la hacía a un lado, porque sabía quién era el único que debía adorar. Amén. Que hoy tú y yo tengamos el convencimiento de esto, que el único Dios verdadero es el que tú y yo adoramos y alabamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la bendición que nos das, Padre, de conocerte a ti, de saber que hay un único Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por estar en este momento con nosotros, amado, por compartir esta palabra, Señor.